Buscamos pareja, pero nos faltan de los consejos correctos y de alguien que esté para instruirnos acerca del tema. Pero hoy estamos aquí para eso. Esperemos que este video les pueda hacer de bien para su vida. También ten en cuenta una cosa, que somos cristianos, pero si la consejería a ti te parece bien escucharla, te la recomiendo. La segunda decisión más importante de nuestra vida es con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, la pareja que vamos a tener. Solo espera un momento que regresamos de inmediato. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Mi gente no se preocupe, arreglamos el problema. Si no hay electricidad, seguimos a alumbrar con velas. Mira, hay tantas malas experiencias en la escogida de una pareja adecuada, y por eso hoy, aunque no está dando la cara a cámara, tenemos a otra persona tras cámara que él va a ayudarnos por sus años de experiencia con este tema, ¿vale? Nosotros vamos a hacer diferentes preguntas, quizás algunas de ellas te puedan interesar. Por ejemplo, vamos a saber si todo esto vale la pena buscar una pareja. También, por ejemplo, reconocer si esa es la pieza que es para mí, cómo yo puedo reconocerla, hay algo en ella que... todos esos detalles vamos a estar abarcando. Vamos a las preguntas entonces. La primera, vamos a empezar porque si está mal querer una pareja, o en mi caso es una mujer, pero bueno, en tu caso puede ser quizás un hombre de la pareja que tú vas a buscar, ¿no? No, creo que es lo establecido por Dios para los seres humanos. Desde que Dios hizo al hombre en el huerto de Edén, se dio cuenta de que el hombre estaba solo, eso está claro, ¿eh? Entonces es necesario que la pareja, que la persona pueda compartir su vida con otra persona, y eso es importante. Así ahí puede ser, por ejemplo, yo soy varón, otra persona, tú me estás refiriendo a otro varón, compartir. No, creo que lo que hizo Dios es al hombre le hizo una mujer. Así que yo creo que eso es un principio divino. Sí. Solo no. Inviolable. Ni solo ni con otro macho. Exactamente. Creo que lo correcto es lo que Dios hizo. Si queremos hacer lo contrario, lo podemos hacer, pero no es lo que Dios hizo. Ajá. Como yo voy, cuando yo estoy, tú sabes, soy amigo de la persona, hay algo en ella que yo tengo que ver, las chispas que se producen, tú sabes que en el enamoramiento quizás uno se pueda ilusionar, cómo es la vuelta ahí, qué debo tomar en cuenta para, tú sabes, tomar la decisión de entrar en un viaje. Yo tengo en mi pensamiento, claro, la idea de que uno debe tener tiempo para eso, no debe haber apuro y debe dedicarle un tiempo a una amistad. Lo primero que se hace es una amistad con una persona, con esa persona, ¿verdad? Debe tener un tiempo de amistad bastante, es decir, no es un tiempo exacto, sino un tiempo. Puede ser largo o puede ser no tan largo. No debe ser tampoco corto. Recuerda que estamos hablando de para entrar en un noviazgo con alguien. Si yo veo, no sé, tengo algo en esta amiga mía, entonces con ella debo entrar, ¿sabes? La idea es como que antes de yo enredarme en un noviazgo. Lo primero que tienes que pensar es que debe atraerte, ¿no? Lo primero que debe suceder es que debe atraerte. Esa persona debe atraerte a ti, y si no te atrae, ¿para qué te vas a acercar a ella? No tiene objetivo. A no ser que quieras tener una amistad con una persona como cualquier persona, ¿no? Que tengas amistad. Pero si quieres tener una relación, si la aspiración tuya es por una relación de noviazgo, debe haber una atracción física. Eso es importante. Si no hay una atracción física, no va a suceder nada. No importa que la persona sea fea, sea gorda, sea flaca, sea lo que sea. Lo importante es que a ti te atraiga, que tú sientas que te llama la atención esa persona, no sé. Hay una cosa que te llama mucho la atención de esa persona. Sí, siempre. Eso tiene que suceder. En los enamoramientos siempre hay chispas, de que tú, no la ves, no puedo estar cerca de la persona, y todas esas tareas pueden pasar en el momento. Cuando quieres ver la persona, te llama la atención esa persona, te gusta, quieres verla, y te llama la atención.
importante. Y consejos antes del noviazgo. Es decir, ya creo que eso estábamos hablando un poco, Claro. Pero tú sabes, por ejemplo, yo soy amigo de tantas personas, pero ya soy amigo de alguien y quiero darle paso con esa persona a un noviazgo, Entonces, dime ahí qué hago, por favor. Claro, yo pienso que, como dije, ¿no? Que uno debe tener un tiempo prolongado de amistad, que eso no significa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, eso es un tiempo. La amistad no tiene tiempo. No tiene un tiempo para conocerla, Claro. hasta que no la conozca la persona bien. Claro. Y bueno, Todos los detalles que pueda es sacar. importante que en ese tiempo en que de conocer a la persona, sepas que esa persona, te des cuenta que esa persona ama a Jesucristo. Claro. Eso es lo principal, que esa persona ama a Jesucristo con todo, ¿ves? Que esa persona ama más a Cristo que a ti mismo, ¿ves? Porque si no amas a Jesucristo o te ama a ti más que a Jesucristo, entonces no te cases con esa persona, porque esa persona no es cristiana. Porque el cristiano debe amar a Dios más que a todo el mundo. Eso es importante. Cuando tú descubras que esa persona ama a Cristo más que a todo en el mundo, entonces ya te das cuenta que por ahí va una cristiana. ya vas bien, vas dando un buen paso, porque ya esa persona... ¿Y qué otro detalle más? Aparte de que sea cristiana, yo pienso en esas dos cosas, que tú estés realmente enamorado de esa persona y descubrir que esa persona también esté enamorada de ti. Porque si no descubres que esa persona está enamorada de ti, sería hacerle infeliz. Porque esa persona se casaría contigo sin estar enamorada de ti, y preferiblemente mejor no seguir. Porque ahí debe haber de ambas partes. Que esa persona esté enamorada, descubrir que esa persona está enamorada también de ti, que no es nada de embullo de otra persona ni nada, sino que realmente está enamorada de ti, que tú estás enamorada de esa persona, sientes por esa persona y que sea cristiana. Esas son las cosas que deben... Lo demás todo se resuelve en el camino. Ya. Y hay otra pregunta más, que es, por ejemplo, dentro de todas las relaciones esas que tú siempre van a ir, el tiempo que vamos a compartir, ¿sabes? ¿Hay alguna forma de ir pelado específicamente, o hay alguna forma de ir vestido que quizá la muchacha, tú sabes, puede atraerle más o no menos, tú sabes? Yo pienso en ese sentido que, bueno, hay algunas cosas que sí debemos tener en cuenta, siempre. Por ejemplo, el pelo. Primero voy a decir algunas cosas que uno debe tener en cuenta que sí son fijas. Por Sí. ejemplo, uno debe estar limpio, higiénico, que tenga... Fuera de la peste que no tenga malos olores en el cuerpo, ni nada, ¿ves? Claro, Esas claro. cosas son muy importantes, ¿ves? Sí. Que no tenga mal olor en la boca y en cierta Pero parte del imagínate cuerpo. tú, a veces eso no se puede evitar. No sé, estamos en una guardia, qué sé, Claro, salimos de un claro. monte. Depende del lugar que esté, pero Claro. sí, debe ser lo más... Y uno debe ser presentable, pero eso se va viendo en el tiempo mismo, con los gustos de la persona, porque tú Claro. vas a tratar de agradarle a ella y ella va a tratar de agradarte a ti. Claro, Y pero para eso tengo que, tú sabes, ya en el conocimiento ese de ir procesando, no le gusta esta ropa, no le gusta aquella. Exacto, ¿ves? Si vas un día con el pelo largo, no sé, por Sí, ejemplo, quizás. y ella no le gusta Dice, no, eso, pícatelo. ella no le gusta, entonces yo pienso que... bueno, Pero bueno, debe pero costarte. para eso debe gustarme antes, ¿no? Claro. Porque yo por ella no voy a pelar picotearme el pelo ni nada. Exacto. Si tú ves que la cosa marcha bien, bueno, tú tratas de agradarle Claro, a ella, claro. porque la Biblia lo dice, ¿ves? Sí. El hombre casado agrada a la mujer y la mujer casada agrada al hombre. Bueno, ya de noviazgo a casado no hay nada. Claro, casado. Pero bueno, es una antelación vamos a ver otra de las preguntas aquí. Ahora, ¿hay algún consejo durante el noviazgo que debamos ya tener en cuenta? Porque nos gustamos tanto, ya nos complementamos, y ella es cristiana, soy cristiano, todo está bien. Claro. La familia bien, no sé, no veo lío ahí, entonces decidimos darle paso de noviazgo. Ajá. ¿Y qué hacemos ahí? Yo- ¿Qué consejo ahí tiene? ¿Qué recomendación? Ajá, yo pienso que cuando uno da el paso de noviazgo es como para casarse, ¿ves? Ya no es amistad, ya es un paso que De ya es noviazgo. como la transición al casamiento. El noviazgo viene siendo como la transición al casamiento. Y Sí. entonces yo pienso que el noviazgo no debe ser extenso, demasiado largo,
es decir, tampoco digo un tiempo, porque eso no tiene tiempo, El noviazgo. pero puede ser un tiempo largo, puede ser un tiempo corto, pero yo prefiero un tiempo corto, porque en el noviazgo ya se acercan más. Yo pienso que por ejemplo, en la amistad no se dan un beso, porque son amigos, Claro. no se dan un beso. Ahí nada. todo tiene su lugar. Claro, y en mejor. el noviazgo ya es porque van a casarse y quizás ya hay ciertas caricias y ciertas cosas Claro. y pueden ser tentados. Pueden ser tentados. Por eso tú recomiendas menos tiempo de noviazgo. Menos porque tiempo de ahí hay noviazgo. como que más roce y más. Exacto, para que no haya, no se vayan a quemar y no vayan a fracasar. Así Candela. que es importante que Candela y roce. que ese tiempo sea corto y bueno, en el tiempo de noviazgo deben acompañarse, deben estar acompañados. Sí. Yo pienso que deben siempre estar. Claro, en la salida. Trata de en la salida siempre estar acompañados. Ajá, sí, y por ejemplo, yo lo que tú decías que debe ser corto también, porque por ejemplo ya la conozco muchas cosas en la amistad, ¿verdad? Exactamente. Ya para qué darle largo a eso si ya al final se conoce. Claro. Entonces hay algunas otras cosas que en el noviazgo deben tener en cuenta, porque cuando ya van a ser novios es porque ya estás eligiendo a esa persona para casarte con él. Claro, Es claro. decir, yo pienso que por ejemplo, si la estás eligiendo para casarte, es muy importante, ¿no? que hayas hecho una buena elección, que esa decisión sea la más correcta, la más pensada, más pensada, porque a la vez que beses a esa muchacha, se supone que te vas a casar con ella, ¿vale? Claro. Entonces, No es estar reando besos a todo el mundo. claro. De hecho, hay parejas que no se besan hasta que no se casen. Nada, tampoco yo no quiero llegar ahí. Eso también puede hacer, que lo pueda hacer, lo haga, porque es incorrecto. Por ejemplo, ahora, Bueno, no sé, quizás. imagínate tú que yo Quizás al principio del noviazgo no. yo ahora, por ejemplo, tenga Yo no sé varias en mi caso. varias novias y las bese a todas, Claro. y entonces después me quedé con una, ¿no? Pero esa una que me quedé con ella, ya hay otros que la han besado también. Imagínate, voy por la calle y la gente me dice, esa mira, yo la besé. yo la besé, Y entonces esa pasó por varias personas, ¿ves? No es fácil. Besándola también. Entonces Está bien. no creo que es correcto. Yo creo que bien. todo eso se debe guardar para el matrimonio. Pero por eso te digo que cuando ya se vas a noviar es porque te vas a casar. Claro, porque ya pensando que, oye, contigo es completo. Hasta el Vamos final. a noviazgo para decir que fuimos novios. Están enamorados, son cristianos los dos, ambos están enamorados. Otra de las preguntas sería, por ejemplo, estoy en el noviazgo, ¿eh? Y veo que la cosa no va bien, hay cositas ahí ¿sabes? Los desenlaces de un noviazgo, está bien, el desenlace de un noviazgo que natural es, no voy a estar en matrimonio, ¿eh? Con la persona, es un tránsito al matrimonio, ¿eh? Pero quizás vea algo en cómo yo puedo ir, darme recomendaciones y algún consejito ahí para no, ¿sabes? Querer dañar, no quiero dañar a ninguna hermana en la iglesia o cualquier persona, no quiero hacerle daño, ¿eh? Entonces algún desenlace que pueda tener malo del noviazgo, Claro. o bueno también, pero bueno, dime ahí más o menos. Por esa razón, digo yo que en el noviazgo deben cuidarse y que, por ejemplo, si descubres en el noviazgo una cosa que no descubriste en la amistad y decides romper porque ya te das cuenta que no era lo que tú pensabas, creo que es la mejor decisión que se hace. Si hay algo que no funciona, se debe romper ahí en el noviazgo. Bueno. Porque después ya no tienes remedio, a la vez que te cases, eso es para toda la vida. Pero, y la ruptura es dura, pero bueno, es mejor una ruptura en el noviazgo Exacto. que andarle, creo, ¿no? Claro, sé, claro. Así que es mejor que lo pienses bien. En el noviazgo trata de ir suave también. De ir suave, ¿verdad? En la relación y en la ¿Cómo intimidad. que suave? Suave, quiero decir, no besarla, no esas cosas. Bueno. Ir tratando de Vamos a ver si llegamos de ahí. irla conociendo profundamente, ¿ves? Por eso es que yo digo que el noviazgo debe ser corto. Lo más corto posible. Pero no tampoco tan corto, de manera que puedas conocerlo un poquito más profundo, ¿ves? Porque el noviazgo va un poquito más profundo. Ajá. Hay una preguntita que es cómica. Yo no sé si la pones en cómica o no, pero bueno, hay gente que le hacen memes y todo con esa pregunta. Y es de que debo seguir los consejos de Pablo, el hombre que aconsejó que era mejor estar solo en la Biblia y demás. Debo hacerle caso, ¿no? Bueno, según dice la Biblia misma, y dijo Pablo, que la persona que está sola, bueno, se dedica al Señor, eso es muchísimo mejor.
Claro. que casarse. Por eso también. Porque casarse implica unas cuantas cosas un poco difíciles. Porque cuando uno se casa, bueno, pues tienes que mantener una familia. También te vas a casar con una persona que vivió en un ambiente diferente al tuyo y trae de ese ambiente que vivió, ¿no?, en su familia, trae ciertos rasgos sus detalles de carácter que también rozan con el de uno y crean dificultades también. Así que de cierta manera hay ciertas situaciones complicadas, ¿no?, de matrimonio. Y bueno, pues si te quieres liberar de todo eso y sientes, puedes quedarte solo sin casarte, bueno, es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Pero bueno, bíblicamente Dios vio al hombre que estaba solo y le buscó una ayuda idónea. Así que es divino, es de parte de Dios de que un hombre tenga una mujer a Pablo y una mujer tenga un hombre. Así que bueno, creo que fue un consejo que dio Pablo y no realmente es un mandamiento. Lo que dijo Pablo fue un consejo y no un mandamiento. Claro. Él no lo vio como un mandamiento, sino como un consejo. Para que pudiera adoptarla de esa forma. El que pueda hacerlo, lo hace y está bien. Pero el que no pueda, bueno, también cumple y obedece con el Señor, porque el Señor nos mandó a fructificarnos y a multiplicarnos. Eso es parte de la próxima pregunta, que viene siendo así, que si vale la pena, ¿no? Claro. Toda esta historia, tú sabes, tantas amistades, en plan noviazgo, todo esto vale la pena llegar a un matrimonio, toda esa historia. Claro. ¿Te vale o no la pena eso? Te pregunto. Sí, realmente sí vale la pena. Yo personalmente, con la experiencia que tengo, creo que solo nunca hubiera podido estar. Me siento, es decir, para mí el matrimonio, ya nosotros tenemos, mi esposo y yo, 34 años de casado, y realmente para mí es una experiencia lindísima. Poderme casar con una esposa y tenerla hasta el día que el Señor quiera, ¿no?, y nos separemos, porque la muerte solamente nos separe, o bueno, la venida de Cristo, que creo que está pronto y cerca. Y lo otro, bueno, es los hijos, tener hijos. No sé, me hubiera sentido corto en la vida si no hubiera tenido hijos. Así que creo que para mí es una felicidad inmensa haber tenido hijos. Vale la pena. Así que vale la pena, le doy gracias a Dios por todo este tiempo de matrimonio, a pesar del trabajo, de todas las cosas, ¿no?, que da siempre, porque siempre hay momentos difíciles. A veces no vive donde mismo vive uno, y claro, uno tiene que moverse de lugares a lugares, pero exacto, bueno, todo eso vale la pena entonces. Claro. Y nada, bueno, si has llegado hasta aquí, es porque tú andas en la balacera, te gustó el tema, ¿no? Deja tu like, apóyanos, de esa forma, así YouTube procesa bien esto. Las últimas palabras de la voz. Un último consejo que puedo dar es que cuando ya a la hora de tomar la decisión de casarse, debe estar preparado para eso. Deben estar preparados. Una cosa buena es estos consejos que pueden recibir de una persona que tenga experiencia, acercarse a una persona que tenga experiencia, o a estar en un curso. Hay cursos para matrimonios también. Ajá, y como tú dices, estar preparados para el matrimonio. Sí, preparado quiere decir aprender de los que ya han pasado la experiencia. Ya han pasado por un matrimonio. Porque el que ha pasado la experiencia sabe, ¿no? Y te puede ayudar a que tú no pases por momentos difíciles. Es decir, te va a ayudar en el camino, a que el camino del matrimonio sea más cómodo. Claro. Porque vas a escuchar a personas experimentadas ya que te van a dar consejos acerca de ese tema. Así que hay consejeros, hay cursos que se dan, y eso sería muy bueno para los matrimonios, que tomen cursos. Eso yo lo aprobaría 100%. En su momento entonces me tocarían esos cursos. Y este video también puede tener su enseñanza, ¿ves? Entonces acuérdense, no se olviden suscribir, dejar su like. Bueno, nos vemos en otro video. Dios les bendiga.